Hola a todos, bienvenidos a la masterclass de Abel Góngora, director de Scott Pilgrim da El Salto y también primer director español trabajando en Japón. Vamos a ir un poco hablando de la que ha sido su trayectoria profesional y va a ir enseñando también un poquito de cómo es trabajar en Sayansaru y bueno, vamos viendo hacia dónde nos lleva esto. No sé si quieres empezar un poco hablando para posicionar a la gente de lo que fueron tus inicios, desde más joven que estudiaste, en qué te especializaste y en qué momento diste el salto un poco a lo que sería la animación. No sé si fue directamente hacia Japón, si tuviste pasos intermedios. Cuéntanos un poco. Bueno, hola, bienvenidos y gracias por venir. Eh, yo empecé, bueno, yo era como muy fan del manga y del anime, entonces, bueno, y me gustaba el arte, entonces estudié Bellas Artes porque no sabía muy bien qué hacer en Valencia y casualmente en Valencia había en esa época, y creo que lo mantienen, varias asignaturas para especializarte en animación o por lo menos para aprender un poco qué es la animación. Aunque estaba enfocado de una forma muy artística y supongo que será seguirá siendo así, supongo. Pero yo quería hacer animación más comercial y no pensaba que hacer animación en Japón fuera posible. Pero bueno, poco a poco como que la vida me llevó ahí. Entonces empecé trabajando en Irlanda en un estudio que se llama Cartoon Saloon, que era una animación más infantil y un poco artística también, pero más tipo, digamos, historias más para la familia y supongo que la conocéis, como Brenda en El secreto de Kells y cosas así. Entonces, cuando acabé al año, así acabé allí y busqué trabajo. Yo quería irme a Inglaterra o a Francia. Seguía sin pensar que Japón fuera posible. Tampoco me interesaba mucho porque todas las noticias que llegan de Japón sobre la industria de la animación son bastante duras y yo quería tener una vida. Entonces, quería aprender, pero quería también tener vida. Y no me interesaba Japón. Además, como que también en esa época me cansé un poco del anime y de los códigos del manga y todo eso. Entonces, casualmente llegué a Francia, que había una empresa que estaba creciendo mucho, que es Ankama, y hacían una especie de híbrido entre anime y animación europea, que era bastante interesante porque eran historias un poco más adultas y tenían un poco de acción en la serie de Wakfu que estaban empezando a hacer. Y fui un poco el primer extranjero en la empresa, aparte de los belgas, que son prácticamente franceses. Después de mí la empresa siguió creciendo mucho y pasamos de ser de 100 personas a ser 500 y ya vinieron muchísimos más extranjeros. En ese momento, bueno, voy a resumir porque si no... En ese momento yo llevé a mi amigo Juanma, que estábamos juntos en la carrera de Bellas Artes en Valencia, que sale en la foto de arriba con pelo largo, y él es de Valencia. Y entonces esa empresa francesa nos llevó a Japón para un pequeño proyecto porque ellos abrieron Ankama Japón. Y fuimos solo 3 meses nos llevaron a un grupo de animadores para hacer un episodio de Wakfu especial allí y conocimos a la que ahora es mi jefa, que es la CEO ¿se dice CEO? De Science Saru, que es Eñón, y al que era CEO con ella hasta hace muy poco, Masaki Yuasa. Y nada, mantuvimos el contacto y llegó un momento que ellos empezaron a pensar en abrir Science Saru y nos propusieron a Juan Miami de venir a Japón. Dejamos todo porque era una oportunidad de hacer algo que no era 100% animación japonesa. Nosotros veníamos como para probar hacer animación digital con Flash. Y era un estudio muy pequeño, estaban empezando a hacer, o sea, hicieron el estudio para hacer un episodio de Adventure Time, que fue el episodio de Masaki Yuasa, y lo animamos todo, o sea, la jefa, Eñón, Yuasa, mi compañero Juanma y yo. Entonces,
Estuvimos unos meses a tope haciendo esto y fue como nuestra primera experiencia en Japón en un estudio que era el de arriba. O sea, eso era todo el estudio más otro escritorio para los dos jefes. Era un apartamento, literalmente, que habían alquilado y tenía una cocina y ya está, y una mesa. Entonces, durante un año más o menos fuimos 4 personas y después de Adventure Time llegó la serie de Ping Pong, que era con Tatsunoko Production. Pero bueno, como ellos dos estaban tan involucrados, pues un poco como que nuestro estudio se unió a Tatsunoko para ayudar en lo que pudiéramos. Y Juanma y yo estuvimos animando poquitas cosas de la serie. Hicimos la publicidad que salió primero, que eran los personajes dándole a la pelota y que tuvo bastante éxito. Y luego hicimos las secuencias de sueños, que no son con la misma estética de la serie. Bueno, lo digo por si hay alguien que la conozca. Y nada, un poco como tenían a 2 españoles allí, pues tenían como que mantenerse ocupados. Y de alguna forma mantuvimos el estudio vivo para que pudiéramos tener algo de trabajo, porque éramos empleados. Y en Japón casi todo el mundo trabaja de freelance, pero nosotros éramos un poco raros. Y en nuestro estudio habíamos, pues Juanma y yo, que éramos empleados y tenían que darnos algo, porque si no, nuestros sueldos no lo tenían que pagar al mes. Entonces empezamos a colaborar con otros estudios, entonces colaboramos en esta película de Shin-Chan. No sé cómo hacer que se vea más grande. Bueno, vale. Que es la de el padre, que es un robot. Y hicimos una pequeña secuencia porque como éramos 4 personas, tampoco podíamos hacer la película entera, obviamente. Y empezamos a hacer cositas muy pequeñas. Luego colaboramos al año siguiente. Cada año suele salir una película de Shin-Chan. Al año siguiente, creo que fue 2 años después, colaboramos en esta, que es cuando van a México. También hicimos una pequeña parte solo, porque eso. Aquí el equipo ya había crecido un poco. Empezamos a traer japoneses y nos mudamos. Estábamos en una casa, también una casa, pero en una casa con muchas habitaciones, una casa familiar. Y entonces el comedor era esta habitación donde están estas 2 chicas. Arriba. Y también teníamos cocina y cuarto de baño de casa de familia normal. Era un poco curioso. Esa fue la segunda versión del estudio. Y luego ya cuando seguimos ampliando el equipo y ya nos mudamos a unas oficinas, como son más habitual en Japón, tener un estudio de animación que es la foto de abajo, aunque no tiene una estructura tradicional de anime japonesa, es un poco más moderna. Aún así, aquí ya en esta época ya dejamos de hacer flash y solo lo usamos cuando hay algún movimiento de cámara especial que suele ser bastante difícil. O sea, que si es difícil lo hacemos en flash para que sea un poco más fácil. Pero básicamente hacemos animación tradicional como cualquier estudio y el flash se ha ido quedando atrás. Ahora prácticamente nadie sabe incluso flash y muchos de ellos lo han olvidado, para bien o para mal. Entonces, bueno, trabajamos en pelis de Yuasa, de Masaki Yuasa, como Lu Over the Wall. Esta sí que la hicimos totalmente flash, fue una especie de experimento con un equipo muy pequeño. Luego encadenamos con esta, The Night is Short, Walk on Girl, y aquí ya, por la limitación del equipo, la mayor parte de la película está animada con animación tradicional. Y hay unas pequeñas partes en flash. Básicamente ayudábamos a los proyectos de Yuasa y hacía lo que hiciera falta, pues estamos ahí para él y bueno, él a veces pedía cosas un poco extrañas, un poco originales y había que buscar la solución. Entonces llegó Devilman, también creo que sí fue el primer proyecto con Netflix y fue bastante ambicioso porque era un cómic muy famoso que todo el mundo conoce y que, bueno, como que imponía más. Yo no había visto ni leído el cómic porque creo que en España no había llegado, por lo menos cuando yo vivía en España. Pero bueno, era Go Nagai y todo el mundo lo conoce. Y bueno,
Para mí fue increíble trabajar en Devilman. Aquí enfocando un poco como Juanma y yo habíamos estado desde el principio, empezamos a tener un poco más de responsabilidades y a probar a dirigir pequeñas cosas. Entonces dirigimos el opening de Devilman desde el concepto, le presentamos el concepto a Yuasa y luego hicimos un storyboard los dos juntos y luego lo hicimos en animación con nuestro equipo. Además fue muy poco tiempo y experimentamos un opening muy raro porque no sabíamos muy bien lo que estábamos haciendo, pero más o menos quedó bien. Y bueno, estábamos muy excitados por el proyecto, muy interesados en hacer algo diferente y algo divertido. Y bueno, Yuasa nos dejó libertad total, o sea que fue bastante divertido, pero también muy duro. Por ejemplo, este póster lo hice yo, o sea, obviamente el dibujo es del director de animación, del diseñador de personajes, pero lo que es el render final me lo encargaron a mí, los colores, siguiendo lo que Yuasa me pedía. Y en la foto de arriba, por ejemplo, estamos en Annecy, esa foto se la hice yo, está con Gonagai para un evento que hicieron en Annecy, en el Festival de Animación. Así que bueno, tenía oportunidades en este tipo de proyectos, es interesante para mí como fan, como otaku, de conocer gente como Gonagai, que yo no le voy a ir a hablar, pero bueno, conocí a su mujer, los saludo y cosas así. Luego vinieron otros proyectos como Japan Sinks, donde también me encargaron el opening, un poco de la misma forma. Yuasa sí que me dio una guía de un concepto que tenía y entonces yo tuve que hacer más o menos basado en su idea, pues buscar un storyboard, una estética también bastante experimental. Y por ejemplo, como anécdota, se hizo en tan poco tiempo que no podíamos mostrar a los personajes claramente porque si no necesitábamos una corrección del director de animación, que es el responsable de corregir las caras de los personajes sobre todo. Y el tiempo que teníamos para hacerlo no daba para que él pudiera corregirlos. Entonces se hizo todo el opening intentando que no se les viera la cara más allá que de estas dos imágenes. Y bueno, por ejemplo, también hice un poco de animación, podéis ver, digamos, lo de abajo del todo sería mi boceto y luego cómo quedó el plano final y planos en los que he trabajado, pero no trabajé mucho tiempo aquí. Luego me llegó también, cuando hicimos otra película, no tengo la imagen, pero hicimos Ride Your Wave, también de Yuasa-san. Me llegó la oportunidad de dirigir un vídeo musical de la banda que habían participado para la música de la película. Entonces la idea era usar imágenes de la película, pero una parte era el grupo, que es una especie de voice band real, ¿no? O sea, ellos son reales. Había como que sacarlos también en el vídeo y como también grabarlos en vídeo significa pues hacer una coreografía y mucha producción, decidimos que mejor sacarlos en animación y yo me encargaba de dirigir esa parte y fue un poco también una manera de hacer algo diferente y más ambicioso. Es un estilo más anime quizá, con más detalles del que nos tiene acostumbrados Yuasa, así que era bastante difícil de dibujar. Mientras lo cambias, no quiero perder la oportunidad de preguntarte, básicamente, Masaki Yuasa y Seiyan Saru siguen existiendo a día de hoy por tu culpa y de tu colega Juanma. Sí, creo que al principio sí, fuimos un poco la causa de que el estudio se mantuviera, porque en Japón normalmente los directores, cuando sobre todo se hacen un proyecto muy fuerte, pues se pueden tomar unos meses de descanso y por ahí no daba realmente mantener un estudio que se había hecho principalmente para Adventure Time y gracias a Adventure Time. Entonces, eso también es gracioso porque Adventure Time es un proyecto americano y acabamos ahora de hacer algo parecido con Scott Pilgrim, aunque no tiene nada que ver, pero tiene puntos en común. Parece que hay algo en el estudio que nos lleva a hacer ese tipo de proyectos. Bueno,
que seamos varios extranjeros. Aunque Juanma ya no está en el estudio hace varios años, él se volvió a España, pero tenemos gente en el equipo, tenemos varios extranjeros. Y eso es un poco raro en Japón. Se trabaja mucho con el extranjero, con muchos animadores en el extranjero, pero normalmente son freelance. Y sin embargo, nosotros cuando contactamos animadores intentamos que vengan al equipo y tenemos siempre convocatorias para animadores nuevos. Estamos continuamente reclutando, no sé si se puede decir. Sí. O sea, si alguien de aquí quiere, por hacer un inciso, ¿no? Ya que lo has comentado, si alguien de aquí quiere trabajar en Science Saru, ¿cuáles son los mínimos requisitos y los pasos que tendría que dar? Pues la verdad, ahora se contactan a muchos animadores en Japón y es bastante fácil de trabajar si animas y primero infórmate un poco de cómo es el estilo de animación japonesa porque es muy concreto, muy técnico y al principio obviamente los extranjeros no lo entienden muy bien y es normal hacer errores, pero hay que entenderlo y creo que cada vez hay más tutoriales en internet para aprender y te explican las técnicas exactas y las palabras que necesitas. Es un poco técnico, pero realmente si demuestras que puedes animar bien y que tienes como que estás motivado, te van a volver a llamar y te van a volver a llamar. Y si después de un tiempo vas a aprender a hacerlo bien, y por ejemplo, nosotros no buscamos a alguien que tenga mucha experiencia en Japón, sino que sea alguien que sea buen animador y nada, es lo clásico con un demo reel, un poco de animación, un poco de dibujo del natural, un poco de, no sé, lo que se te dé mejor, pues nos lo puedes presentar y nosotros chequeamos todos los perfiles y una vez al año hacemos entrevistas y todo. Y me comentabas hace poco que la barrera lingüística, digamos, que ha bajado un poco como barrera en sí misma, ¿no? Como para animar ya no necesitas un nivel de japonés tan elevado, como quizá hace Sí, unos años. sí, o sea, ya se da por hecho que si es un extranjero no va a hablar japonés. Entonces, en cuanto el estudio te contacta, seguramente hablan en inglés. Y nosotros en el estudio tenemos traductor y estamos acostumbrados. Yo, por ejemplo, yo no hablo japonés realmente. Entonces, esto me lo tienen que traducir. Así que eso no es tampoco un problema grande. Luego, claro, te tiene que apetecer vivir en un país donde no hablas el idioma, lo que es bastante duro. Yo recomiendo a cualquier persona que sueñe con vivir en Japón, lo primero es aprender japonés, que es lo que yo no hice. Porque como decía antes, yo nunca pensé que iría a trabajar en Japón. Lo que pasa es que la vida te lleva a lugares así. ¿Y dirías que esto es una cosa más de Science Saru o realmente está cambiando al general de la industria en Japón? Sí, yo creo que está cambiando. Cada vez los estudios incluso más grandes están muy abiertos a colaborar con animadores extranjeros, pero freelance. Lo que creo que no se preocupan de traerte al país porque eso les da un poco igual. Entonces, claro, es un esfuerzo, ¿no? Hacerte un visado y plantearte un salario mensual, que eso es bastante inusual, pero está cambiando. Entonces, hay muchos estudios que ya están un poco haciendo como nosotros, que es contratos, a lo mejor anuales o algo así, y que se preocupan también, o sea, que te pueden dar la visa. Nosotros a los empleados, claro, les ayudamos a hacer el visado porque es complicado. Em, También es importante tener estudios universitarios porque es más fácil conseguir un visado para vivir en Japón. Entonces, a alguien con estudios universitarios se lo van a dar más fácilmente. Y esto que mencionabas antes un poco, bueno, te tengo que preguntar, ¿tu compañero Juanma se ha ido de Japón, has dicho? ¿Tú sigues allí? Sí. Eh, por- Cuéntanos por qué sigues allí. ¿Qué te ha, decías que no te terminaba de atraer la idea de trabajar allí, ¿no? ¿Qué te ha terminado por conquistar? Pues bueno, yo siempre había soñado con ir a Japón de visita, ¿no? O sea, desde cuando era pequeño y porque yo era muy fan del manga y del anime. Y era un poco mi sueño. Luego se me pasó un poco, pero al volver allí sí que fue
momento muy, muy bonito de mi vida y luego un poco se te va pasando, ¿no? A todos les pasa. Al principio te parece maravilloso, luego se te va pasando un poco eso, a mucha gente le parece horrible y se va. No, no es nuestro caso ni el de Juanma tampoco. Pero hay un momento que ya te acostumbras y si te vale la pena por ciertas cosas que tiene el país, que tiene cosas muy buenas, pues vale la pena quedarse. Para mí personalmente es sobre todo el trabajo, que es como donde en Japón es donde la animación tiene un nivel más alto y donde las historias son más ambiciosas. Hay excepciones, obviamente, pero la mayor parte de la animación que se hace en Estados Unidos y en Europa es para niños. Entonces, a mí no me interesa hacer animación para niños en general, sobre todo la que es muy, muy infantil, muy simple. Y me parece que en Japón hay unas historias mucho más divertidas de trabajar en ellas, unos dibujos más difíciles de hacer, que es como un desafío continuo. Y en mi trabajo lo que me ha pasado hasta ahora es que siempre hemos ido a más. Entonces, como que una vez que empecé a dirigir, por ejemplo, el opening de Devilman, pues me llegó. Uy. Me llegaron otros openings que dirigir, luego el videoclip, luego llegó, por ejemplo, llegó el proyecto de Star Wars, que fue también bastante fuerte. Y claro, estar en un estudio donde te llegan así sin que te lo esperes, quieres hacer un episodio para Star Wars, es como wow. Bueno, después lo hicieron con otros estudios del mundo, pero tuve la suerte, ¿no? de estar en el proyecto y acabé dirigiendo uno de los episodios. Y eso, bueno, es un poco un sueño de la infancia, ¿no? De mi friki interior, de decir, he podido dirigir algo en Star Wars. Es un poco un sueño. Y también con Scott Pilgrim, pues Scott Pilgrim coincidió que acababa Star Wars y que caía muy bien en el timing, cayó muy bien porque hacía falta un director para Scott Pilgrim. Y además el hecho de yo poder comunicarme con Estados Unidos, pues era ideal, ¿no? Para el proyecto. Yo hacía un poco de mediador entre Los Ángeles y Japón. Después de haber dirigido, hiciste el de Star Wars para Scott Pilgrim. Después de esta experiencia dirigiendo una serie, ¿cómo ha sido? ¿Tienes ganas de hacer más o quieres volver un poco a hacer cosas un poco más pequeñitas? Sí, no, claro. Lo normal en Japón es que cuando vas subiendo de nivel no vuelves atrás. O sea, no es 100% así, pero digamos que tú tienes una reputación y empiezas siendo. Normalmente se empieza haciendo clean-up, ¿no? Es la forma de aprender de hacer la línea, de acostumbrarte a los diseños de los personajes, que son muy complicados en la mayoría de series. Y luego pasas a hacer animación, se llama Genga, es el keyframe, ¿no? Las cosas importantes, el layout y el Genga. El layout dibujas el decorado, luego dibujas a los personajes y luego lo limpias un poco, pero solo las poses claves. El siguiente paso sería dirigir o la animación, que es como que controlas a los personajes que dibujan otros, por ejemplo, limpiando lo que es cada dibujo clave, el más importante, le tienes que dar una referencia. Es un trabajo muy sacrificado. O sea, el director de animación, digamos que redibuja muchas partes del personaje y se lo da al animador. Y no significa que el animador sea malo, es que hay que redibujarlo para que todos tengan el mismo estilo. Y el siguiente paso sería quizá ser director de episodio, o sea, a lo mejor en una serie dirigida por cualquier director que exista, Masaki Yuasa, por ejemplo, pues cada episodio tiene un director. El director principal suele dirigir el primero y el último de la temporada y luego los episodios de dentro, por ejemplo, el 2, 3, 4, 5, los haría una persona diferente. Así se puede hacer un planning, ¿no? De que el director no tenga que estar continuamente dirigiendo, sino que
dirige la serie y a la vez el episodio 1 le da tiempo para supervisar a los otros directores y luego llega el último episodio y ya acaba la serie o la temporada. Entonces, una vez que diriges tu episodio, ya tienes ese estatus. No vas a volver a hacer cleanup, ¿no? Porque ya has llegado hasta ahí, se supone que tienes cierto nivel. Y luego, pues, si se te da la oportunidad de ser director de toda una serie o de un episodio, o sea, de una película, digamos que puedes volver atrás, por ejemplo, dirigir un episodio, pero estás ya al nivel de director. Lo normal es mantenerte ahí. También significa que tu salario es mayor, que tienes más reputación, simplemente. Y lo que pasa es que, bueno, a mí me divierte mucho animar y, bueno, como también soy empleado, pues tengo que tener trabajo. Entonces, si hasta que llegue otro proyecto, yo sigo haciendo animación, no sé, hago varias cosas que no haría a lo mejor un freelance de mi mismo nivel, porque ahora no estaría interesado a lo mejor en ponerse a animar, aunque se pueda también. Entonces, ¿en qué proyectos después de Scott Pilgrim te vamos a ver, ya sea más arriba o más abajo en esa jerarquía? Bueno, de los que puedo hablar, estamos preparando Dan Da Dan, que es un manga de acción. Y no sé muy bien lo que haré, pero algo haré porque hace falta mucha gente. Ya que bueno, o quizá más, te iba a preguntar por Dan Dan Dan, pero quizá más en Scott Pilgrim, ¿de qué dimensiones de un equipo estamos hablando? ¿Entre empleados que estéis en Saru, freelance? Wow, no sé, la verdad no sé. Yo sé que los que estamos en el estudio, pues hay unos 15 animadores y a lo mejor 15 o 20 de producción dedicados a ellos, a los episodios. Pero es difícil de decir porque cuando empieza la serie se van incorporando al proyecto, pero hay un momento como que está todo en producción, del episodio 1 al 8, pero luego vas acabando ya el primer episodio, entonces el staff que estaba involucrado en el principio a lo mejor se van a otra serie. Y entonces, claro, depende del momento de la producción. Luego empezamos a grabar las voces, pues eso también es staff, aunque bueno, son freelance también que están contratados para que hagan la voz. Entonces, durante varias semanas tienes a los actores y estás trabajando con ellos, pero claro, va variando mucho. Volviendo un poco a los proyectos que has mencionado antes y siendo Saru como es el estudio conocido principalmente por su director Masaki Yuasa, ¿qué nos puedes contar de cómo es trabajar con él en estos proyectos como Devilman o Ping Pong? Pues bueno, yo es una persona muy reservada y creo que él conmigo se lleva muy bien, pero tampoco sientes que hay como amistad. En el momento es una relación muy profesional. Y hay momentos, creo que en Japón, no todos los directores son así, pero es común. Hay momentos en los que sientes la amistad cuando a lo mejor estás en una fiesta y estás tomando cerveza y entonces de alguna forma se dejan llevar y te hablan de cualquier cosa, incluso cosas muy privadas, que tú dices, qué raro, ¿no? O sea, en España a lo mejor un jefe no te contaría esas cosas, pero sí que sería más amistoso durante el día normal, ¿no? Entonces es bastante desconcertante. Pero también creo que, bueno, Yuasa es alguien un poco particular, no sé, en su forma de ser. Al principio sí que fue más como un poco un padre, ¿no? Como que nos llevaban a comer juntos, tanto él como la jefa. Y era un poco raro, ¿no? Porque él era mi ídolo y yo iba a trabajar con mi ídolo, entonces yo estaba como alucinado. Y sí que al principio un poco nos enseñaban el barrio y nos llevaban a comer y fue divertido. Pero bueno, luego tienes que ponerte a currar. Has pasado ya un poco el periodo de luna de miel en Japón. Sí, sí. O sea, claro, en Japón... No, lo que pasa es que en Japón es muy fácil vivir. Y te refieres como el momento de Sí, idealizar. Sí, no, eso se pasa pronto en realidad, el primer año creo. Em, pero es muy fácil vivir, o sea, tienes tiendas, puedes comprarte cualquier cosa loca que te imagines de comer en cualquier momento porque bajas aquí en la esquina hay un combini
Entonces, no sé, tienes todo, es muy seguro, puedes, incluso una mujer puede salir a las 4 de la mañana sola por la calle, no hay barrios peligrosos prácticamente. Es muy raro que le pasara algo y no sé, te sientes tranquilo y seguro y eso se agradece, ¿no? Es un buen lugar para vivir. No sé si respondo a tu pregunta. Bueno, nos sirve. Si quieres podemos Sí, te hacer iba a una decir. demostración más técnica Sí, o algo así. ¿tenías preparado alguna cosa más Sí. para...? Bueno, quería enseñar un poco, por si alguien tiene curiosidad de cómo se trabaja a nivel de animación. Quería demostrar un poco con mis proyectos cómo es exactamente un poco lo que he explicado. Entonces, por ejemplo, esto es un plano de Star Wars, de TOB1, que fue mi episodio, y a ver, un layout tendría el decorado, que es, en este caso, el director lo suele redibujar los decorados casi siempre porque le añade una perspectiva más precisa o añade detalles. Y muchas veces el decorado que hace el animador se desecha. En este plano a ver, tenemos todos los robots por separado. Por ejemplo, el animador hizo esta animación con números, ¿no? Y luego el director de animación, que era yo también, digamos que añade, hace el dibujo exacto que espera que se incorpore a los demás, ¿no? Entonces, en este caso solo añadí algunos detalles y voy a enseñar más. También mira el timing, lo que dura cada dibujo, a veces se modifica, a veces no. Y como veis, algunos dibujos tienen más detalles que otros porque se intenta como ahorrar tiempo. Entonces se entiende que el animador va a incorporar los detalles a todas las poses, por ejemplo, las sombras, ¿no? En este caso. A ver, voy a enseñar. En este caso no se puede ver la animación original porque se desechó. Entonces aquí, por ejemplo, yo que era director y director de animación cambié todo. Es lo malo de tener demasiado control, que puedes... No sabes cuándo parar. Claro. Y bueno, a nivel técnico, bueno, se añaden anotaciones, ¿no? Como por ejemplo para el color, ¿no? Pues aquí yo las escribo en inglés y normalmente el traductor lo adapta luego al japonés para que el staff lo entienda. Hay líneas, en este proyecto, por ejemplo, habían líneas de color. Es que no sé. Este ordenador no es mío. Bueno, no importa. A ver. Estos son, por ejemplo, anotaciones del movimiento de cámara. Este es un movimiento bastante complejo porque la cámara pasa por todos esos puntos y todo se tiene que anotar en el layout. Esto se llama layout. Y esto, por ejemplo, es la timesheet, donde cada número es un dibujo y cada puntito o rayita es un dibujo que se envía a intercalar. Esto es la animación del animador original. Y luego... A ver. Esta es la corrección. Entonces, en amarillo, el director de animación normalmente usa un papel amarillo en el que dibuja encima de las poses importantes cada dibujo. Y cuando hablan, se indica así. Como suelen ser tres bocas, la pequeña y la grande, y luego automáticamente se envía a la de en medio. Aquí, por ejemplo, también habla. La pequeña y la grande. No sé si se ve.
Bueno, creo que puedo enseñar también de Scott Pilgrim algún plano. Por ejemplo, este plano, el animador era muy bueno, pero cambió bastante. Este plano es bastante famoso. Este era el layout original, con todas sus anotaciones de cómo las speedline pasan por detrás y todo, es bastante técnico. Y luego, después de las correcciones del director, yo pasé, o sea, yo hice varias correcciones para exagerar la perspectiva y cambiar un poco el movimiento. Y luego el director de animación añadió los detalles y el resultado es, este es el cleanup, que se llama el Genga final, que el animador hace de toda la animación. Y luego, como podéis ver, hay líneas de color que es para delimitar algunas sombras o luces. En la camiseta, por ejemplo, él lleva aquí un dibujo, que es el mismo del cómic, y eso se hizo pegándolo como en compositing, se le añade el dibujo, también se hace a veces, en vez de dibujarlo en cada imagen. Este plano, por ejemplo, aquí están, como es de mi equipo, pues a veces les mando comentarios. La comunicación en animación pasa mucho por escribir en la corrección del director. Se escriben las notas al animador, incluso a veces el director se enfada y les dice cosas muy feas y quedan escritas. Normalmente yo intento solo escribir para decir cosas buenas, ¿no? Entonces le dije como que estaba muy bien, que tuviera cuidado a lo mejor con algunas cosas y, por ejemplo, como creo que no cambia la animación, pero el director de animación, a veces es el diseñador de personajes, él le corrige lo que él cree que es más importante, ¿no? Como podéis ver. No añade tantos detalles, o sea, hay detalles como las líneas de color que no las está añadiendo porque ya se entiende que el animador las va a hacer. Y el director de animación es alguien muy ocupado, entonces todo el tiempo que puede ahorrar, lo ahorra. Y este animador ponía bastante hincapié en el volumen. Esto es un poco raro, pero creo que es un plano bonito. Y había un lip sync, y aquí sí que añadí más notas. Y el director de animación se supone que él sigue mis notas y las añade, lo que a veces yo le pueda pedir. Bueno, lo que el director pida. Y después de todo esto, pues el resultado es este. Se supone que el animador ha puesto todo lo que le hemos pedido, tanto el director como el director de animación, y va a hacer que todo tenga sentido y que sea coherente, que todas las poses tengan los detalles que hemos pedido. Este plano también es bonito. Por ejemplo, este plano podéis ver que el personaje hacía un movimiento un poco raro que yo no le había pedido. Y entonces Matthew Patel aparecía abriéndose así y luego hacia el puño. Y aquí el animador, que es japonés, pero escribió lo que decía el personaje Pilgrim, creo que como referencia. Y entonces, por ejemplo, creo que no tengo la corrección. Bueno, era para enseñar. Supongo que conocéis el plano final, no hacía ese movimiento. Este es otro boceto, el layout, la animación. Y esta, por ejemplo, es una corrección del director. El director normalmente, muchas veces el director en Japón no sabe dibujar o no sabe dibujar muy bien los detalles y simplemente con explicaciones hay directores que trabajan
haciendo solo explicaciones, por ejemplo, escribiendo exagera la perspectiva, haz que suba el brazo más, cosas así. Lo que pasa es que es mucho más fácil dibujarlo si sabes dibujar o si tienes la suficiente habilidad. Ah, vale, este sí que puedo enseñar cómo quedó. Este, por ejemplo, es un Gengar. Este, por ejemplo, en el episodio final, como tuve un poco de tiempo al final, sí que y hacía falta mucha gente porque era una lucha. Las luchas necesitan mucha energía, muchos animadores. Y es bastante difícil porque los animadores, digamos, más novatos, a lo mejor no son capaces de hacerlo. Entonces hace falta animadores con un poco de experiencia y entonces yo acabé haciendo un poco de animación y como podéis ver, pues esto sería mi layout. La página en blanco, en este momento, o sea, en este punto yo me bajo y soy animador. Entonces yo dibujo en papel blanco. Y el director de animación, que está en este momento está por encima de mí, él me corrige y me añade algunos detalles, como podéis ver. Creo que no se atrevió a cambiar mucho. Porque pensaría, es el director, madre mía. Pero si no, seguramente hubiera cambiado más. Básicamente lo que hacen, si la animación está lo suficientemente bien, se pone a modelo. Es como decirte, el personaje es más así, pero la animación manténla porque está bien. Aquí también hice como animador. Entonces, bueno, por ejemplo, esto es un layout de acción, digamos, clásico. Hay una nota arriba que dice que el frame cambia de cerca a lejos, quick track back. Y luego tenemos la saliva del personaje en otra capa. Cada parte de los personajes está en capas diferentes para añadir efectos luego. Y se explica todo muy bien. O sea, por ejemplo, el zoom out, que creo que se diría en España, es como ralentizado. Cómo evolucionan algunas capas, esto era una onomatopeya. Cómo el personaje también se desliza en la pantalla, se tiene que dar toda la información. Y luego la corrección como antes, en amarillo, la corrección del director de animación sobre la animación original. Si no habéis visto la serie, es un spoiler. Este plano, este plano, por ejemplo, a ver. En este plano me pareció buena la animación, no cambié casi nada, pero yo quería algunos detalles, por ejemplo, cuando Roxy está cerca, pues yo quería que la cara fuera más salvaje y que el pelo se levantara por la trayectoria. Así que yo añado esta nota y el director de animación no lo tengo, pero luego corrige el dibujo que yo he hecho también. Bueno, más ejemplos de lo mismo, ¿no? El animador hizo este dibujo y yo quería algo un poco diferente. Entonces yo a veces con Photoshop también se puede mover las partes de los personajes, no hace falta redibujarlo. Y más o menos la animación estaba muy bien, así que cambié como la cara un poco, algunos detalles. Y luego el animador se encarga de aplicarlo a todos los dibujos. Aquí, por ejemplo, yo también hice esta animación. Entonces el director de animación añade algunos detalles. Por ejemplo, aquí ha decidido que solo quiere añadir la cara para que se parezca más al personaje. Y a veces también enviamos dibujos muy abocetados que son simplemente referencias para los intercalados. No hace falta tampoco limpiar todos los dibujos si no tienes tiempo, porque pero se puede enviar una referencia para que no hagan una locura.
aquí atacaba. Bueno. No sé si quieres podemos hablar de otras cosas. Si tienes alguna pregunta. No nos queda mucho tiempo. ¿Cómo vamos de hora? Si alguien quiere hacer una pregunta, tenemos tiempo para un par. Sí, levantaos si queréis. Os ponéis en cola un máximo de esas 3 personas que se han levantado. Venga, 4. Bueno, he olvidado enseñar storyboards, pero bueno. Tengo algunos. Sí, los puedo enseñar. Dale. En el tema que tenéis con el de los animadores freelance, ¿cómo hacéis para mantener una buena comunicación con animadores que están en distintas partes del globo? ¿Cómo hacéis que cumplan, sobre todo a la hora de organizaros, para que cumplan con las fechas de entrega y que vaya todo más fluido? Pues creo que se hace un contrato. En Japón normalmente a los freelance se les envía el storyboard y si quieren trabajar te dicen que sí, esto con palabra, pero ahora se están un poco acostumbrando a tenerlo todo más legal y no confiar solo en la palabra. Entonces normalmente creo que se hace un contrato en el que te dicen tienes que entregar el plano para tal día. Y muchas veces no lo entregan, pero no los extranjeros, o sea, cualquier animador japonés de cualquier lugar. Entonces, la producción son los que se encargan de insistir continuamente. A veces tienen que ir a la casa del animador y tocar el timbre, entregar el plano. Y muchas veces se acaba incluso buscando un animador de última hora y dándole un plano que estaba haciendo alguien porque no lo ha podido entregar o no ha querido. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí. Bueno, he puesto de fondo el storyboard con tiempo que hicimos para el episodio 1. Me gustaría preguntar 1000 cosas, sería muy extenso, pero como has hablado de toda tu carrera, me gustaría saber tu opinión de tu propia carrera ahora, echando un poquito la vista atrás. ¿Te gustaría haber cambiado algo en algún punto? ¿Crees que aún te queda muchísimo por avanzar y buscar nuevos horizontes? ¿En qué punto estás? Pues, bueno, no cambiaría mucho. Lo único que como al principio la mayoría de animadores como que nos gusta mucho la acción y nos enfocamos mucho en el Sakuga y todo ese tipo de animación. Y te pones a ver horas y horas de vídeos de luchas. Y luego te das cuenta un poco como que eso es un poco infantil porque en realidad esa animación no es tan difícil. Hay que tener experiencia para hacerla, pero en realidad es mucho más difícil hacer algo natural, donde el personaje camina por una casa o coge un vaso y que no parezca que es real, ¿no? Y que haya un volumen y que esté bien, muy bien hecho. Y, por ejemplo, dibujar una casa, la perspectiva, el decorado, ¿no? Es mucho más difícil que un plano de acción donde el personaje va volando y simplemente nubes pasan detrás y como que es efectivo, pero que tampoco cuesta tanto como parece. Sí que me arrepiento porque al principio estaba muy enfocado en la acción y eso. Y luego otra cosa, un poco de ser más humilde. Me hubiera gustado ser más humilde en el pasado, en momentos por ejemplo, cuando yo estaba en Francia, pues Juanma y yo éramos considerados como de los mejores animadores y te acostumbras, cuando llevas varios años así, te acostumbras y te sientes como que puedes hacerlo todo y que eres el mejor. Entonces lo que me pasó fue llegar a Japón y darme cuenta que era de lo más bajo que había y que tenía que aprender muchísimo. Entonces eso fue una buena lección de humildad, sí, ir a Japón. Muchas gracias. De nada. Muy buenas, Abel, y gracias, Manu, también por la presentación. Tengo 2 preguntas, las hago rápido. Una es si como director te ves adaptando un cómic que ya ha sido, por ejemplo, adaptado al cine. ¿Haces esfuerzos para no ver la película para poder tener tu propia visión a la hora de decidir escenas, de hacer el storyboard? Y que sea lo más personal posible. Esa sería una. Y la otra es cómo lleváis el tema, sobre todo en Science Saru, que es donde estás tú, cómo lleváis el tema de la digitalización, si ya está como totalmente implantado, todavía hay gente que hace dibujos en papel y hay algún tipo de analógico con digital combinado. Gracias. Espera, la primera pregunta la puedes hacer otra vez. Perdón, que he abusado, he hecho 2. La primera pregunta era que si tú como director, a la hora de adaptar, por ejemplo, un cómic
Sí. que ya está, por ejemplo, en película, ¿no? Que hay una visión directorial de cómo se lleva eso a la pantalla, ¿no? Haces un esfuerzo de no ver la película o intentar olvidarla a la hora de hacer tu versión y de crear tus storyboards y decidir pues los planos o dónde pones la cámara, todas estas cosas, para que sea lo más personal posible. O todo lo contrario, dices, voy a ver qué hicieron aquí para copiarles todo lo que quiera y luego yo cambiar las cosas a mi gusto y tal. Pues, por ejemplo, en Scott Pilgrim, bueno, claro, ese ejemplo solo me sirve para Scott Pilgrim, pero claro, como hay una gran comunidad de fans que de un proyecto era tan importante, ya que yo quería usar el cómic, era un poco también un homenaje perdón, al cómic, y muchas veces, como también en la película se tradujo muy bien el cómic, entonces muchas veces sí que quería hacer un paralelismo, ¿no? Como en plan la viñeta, la película y el cómic. Pero como el ritmo y las escenas las cambiamos y había que meterlo todo en el episodio 1, también muchas veces huí sobre todo de la película, porque como la película, digamos, que tiene movimiento, es más, se podía ver un poco como que la estaba copiando demasiado. Entonces sí que elegí algunos momentos de decir, esto quiero imitar a la película y que se note. Pero si no, lo que voy a hacer es mirar el cómic. Y si el cómic me da como, me inspira, voy a seguir más el camino del cómic que el de la película. Sí, pero por ejemplo en esta escena que se ve ahora sí que quería que se viera que la película hizo algo parecido al cómic y porque es un momento muy importante, ¿no? Sí, por ejemplo, con Star Wars fue un poco parecido, no es un cómic, pero yo sí que quería que la gente viera las películas, reencontrara cosas de las películas y claro, es que había un fandom muy grande, entonces no lo quería obviar. Obviamente también podía haber sido interesante un ejercicio de decir no voy a hacer algo completamente diferente, pero no me atreví. Ay, perdón, digital, la otra película. Bueno, sí, en Japón creo que la mayoría de estudios, por lo menos nosotros, nos da igual cómo lo hagas. Entonces, cada persona usa un programa diferente. Yo no uso ni programa de animación, yo uso Photoshop, por ejemplo, porque no me ha dado tiempo de aprender los programas de animación porque estoy siempre muy ocupado. Y hay gente que usa papel, hay gente que usa Clip Studio, no sé, hay un montón de programas ahora. Y nos da absolutamente igual. Lo que hacemos es escanearlo si es papel y todo acaba digital. O sea, el in-between, el intercalado se envía y acaba digital sí o sí. Entonces, incluso, bueno, en el último episodio sí que hay planos como de rayitas en el papel, que sí que los hice casi todos yo porque no encontramos un animador que estuviese disponible y me tocó ponerme a pintar en un papel. Pero lo normal es digital, sí. Hola, buenas. Has comentado que ibas a trabajar en Dandadan, que es un manga con un diseño de personajes muy detallado y no sé si eso podría ser un problema de cara a animarlo y cómo lo solucionaríais. Sí, es un problema. O sea, cualquier anime que veis que tiene sombras, luces, pelo, todo lleno de rayitas, todos hay que moverlo y dibujarlo. Entonces, cuanto más haya, más difícil es. Y realmente es un castigo al animador. Bueno, hay animadores que son muy fans de ese tipo de animación y lo disfrutan, pero es doloroso. O sea, y Dan, bueno, comparado a lo mejor con Chainsaw Man o algo así, pues no va a tener tanto detalle, pero claro, comparado con Scott Pilgrim o otros proyectos que hemos hecho, claro, es muy, muy difícil. Ya veremos lo que se puede hacer. Muchas gracias. De nada. Pues hasta aquí la presentación. Por favor, un fuerte aplauso para Abel.